Buenas tardes. Para esta oportunidad tenemos la explicación de este mapa mental mencionado y nombrado conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos están divididos en números naturales, números racionales, números reales, números irracionales y números enteros. Vamos a empezar con los números naturales, que nos dicen que son aquellos que permiten contar los elementos de un conjunto. Y estos números se pueden representar en una línea recta y siempre se ordenan de menor a mayor. Las propiedades que tenemos para estos números naturales se da la asociativa y la propiedad conmutativa. Es el primer conjunto de números que fue utilizado por los seres humanos para conocer los objetos y tiene grandes usos como especificar el tamaño de un conjunto finito, identificar y diferenciar de los diversos elementos que forman parte de un mismo grupo. El conjunto de los números naturales se representa por la letra n. Las operaciones básicas que tenemos dentro de los números naturales está la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Vamos ahora para los números racionales. Los números racionales se conocen, hacen referencia a aquellos indicadores que permiten conocer el cociente entre dos números enteros. También están formados por los números enteros que pueden expresarse como cociente, por ejemplo, el número 5, 5 sobre 1, o el número 38, 38 sobre 1. Y los números fraccionarios, los cuales son los números racionales no enteros, 2 quintos, 8 doceavos. Los números racionales se representan con la letra Q. Cada uno de los números enteros posee pues otro carácter que le sigue, de tal modo que, por ejemplo, al menos 1 le sigue el 0 y a este el 1 y así sucesivamente. Y a su vez, pues entre cada uno de estos existen infinitos números no racionales. Los números racionales permiten expresar medidas. Por ejemplo, la pizza, si la necesito en dos partes, tengo dos mitades, entonces pues cada porción será un medio de la pizza. Los números racionales pueden ser sumados, restados, multiplicados o divididos, excepto por 0. Las propiedades que se dan dentro de los números racionales está la asociativa, la propiedad distributiva y la propiedad conmutativa. Ahora vamos para los números reales. Los números reales, el concepto surgió a mediados del año 1000 a.C. y surgió a partir de la utilización de fracciones comunes. Los números reales son los que pueden ser expresados por un número entero, 3, 28 o un decimal, 4,28, 289,6 y así sucesivamente. Los números reales se simbolizan y se representan con la letra R. Los números reales también permiten completar cualquier tipo de operación básica con dos excepciones. Una es que las raíces de orden par de los números negativos no son números reales. Y la otra es que no existe la división entre cero. No es posible dividir algo entre nada. Las operaciones que vemos las operaciones que se dan en los números reales son las sumas, la interna, la asociativa, la conmutativa, de elemento opuesto, de elemento neutro, y las multiplicaciones. La multiplicación de los signos de los números es el resultado que tenemos de la ley de los signos. Recordemos que más por más equivale a más, que menos por menos es igual a más, que menos por más da como resultado menos y más por menos es igual a menos. Son ejemplos de números reales los siguientes. Raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de menos 2, raíz cuadrada de 3, menos 2 quintos, 8 séptimos, 1, menos 4, 0 o 5.
Dentro de los números reales se clasifican también los números racionales o los irracionales. Los racionales son los enteros que se dividen en tres grupos, naturales o enteros negativos, y los fraccionarios, que se subdividen en fracciones propias y en fracciones impropias. Los irracionales son los números reales que no son racionales, tienen la característica de poseer todos ellos un número infinito de cifra decimal. Ahora vamos para los números enteros. Nos dicen que los números enteros se representan con la letra Z, posibilitan diversas clasificaciones que dan lugar a conjuntos como los números naturales, que recordemos que son el 1, el 2, el 3, el 4, los que comúnmente conocemos, y los números racionales, entre otros. También posibilita diversas clasificaciones que se dan lugar a conjuntos, abarcan los números naturales, los que se utilizan para contar los elementos, y los números enteros negativos tienen diversas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, con los números enteros negativos se puede señalar la temperatura bajo cero o una profundidad bajo el nivel del mar. Por ejemplo, el barco hundido fue hallado a menos 135 metros. Los números enteros son el resultado de las operaciones más básicas, la suma y la resta, por lo que su utilización se remonta a la antigüedad. Podemos llevar a cabo tareas de multiplicación como los llamados números enteros. Y también podemos encontrar acá propiedades como la asociativa, la distributiva, la conmutativa. La noción de números enteros fue establecida ya que se trata de números que permiten representar unidades no divisibles. Por último, en cuanto a los conjuntos numéricos, vamos a irnos para los números irracionales. Los números irracionales son números reales que no se pueden representar, que no pueden expresarse ni de manera exacta ni de manera periódica. Los números irracionales son números reales que no somos capaces de expresarlos mediante una fracción, tanto porque desconocemos el numerador como el denominador. Por ejemplo, un ejemplo acá es pi, que lo conocemos como 3.14159265. Este número no tiene una periodicidad y por lo tanto pues hace parte de los números irracionales. O raíz cuadrada de 201, que equivale a 14.1774468788. ¿Sí? No es un número periódico, por eso se clasifica como un número irracional. Bueno, vamos aquí a bajar y vamos a encontrar otro tema también de suma importancia, como es la divisibilidad entre números enteros. Nos dice que tenemos varios criterios de divisibilidad y que son unas reglas que nos permiten saber si un número es divisible entre otro de forma rápida y sencilla sin que tengamos que hacer una división. Por ejemplo, nos dice que un número es divisible entre 2 si termina en 0 o es una cifra par. Por ejemplo, el número 324 es divisible entre 2 porque 6 es un número par. 4, perdón. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. 315 es divisible entre 3 porque 3 más 1 es igual a 9 y 9 es un múltiplo de 3. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son múltiplos de 4 o acaba en estas dos son 0. 216 es divisible entre 4 porque 16 es múltiplo de 4. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. 875 es divisible entre 5 porque termina en 5. Un número es divisible entre 6 si entre 2 si es entre 2 y es divisible entre 3. Y un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. En cuanto al mínimo común múltiplo, nos dice que el mínimo común múltiplo de 2 o más números es el menor de los múltiplos comunes distinto de 0. Acá ponemos un ejemplo fácil para entender y nos dice que Teresa observa, esto es un problema, las estrellas con su telescopio cada 2 días y Marcos cada 3. Si hoy han coincidido, ¿cuánto volverán a encontrarse? Calculamos los números, los múltiplos de 2 y de 3.
En este caso buscamos los múltiplos comunes y elegimos el menor múltiplo común distinto de 0, en este caso el 6. Este sería el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Vamos para el máximo común divisor. El máximo común divisor nos dice que de 2 o más números es el mayor de los divisores comunes de esos dos números. Y tenemos también un ejemplo sencillo de entender. Marta tiene 8 canicas verdes y 12 rojas. Quiere guardarlas en grupos con el mismo número de canicas de cada color, los más grandes posibles sin que sobre ninguna. ¿Cuántas canicas puede guardar en cada paquete? Hallamos los divisores entre 8 y 12. En este caso el 8 está el 1, el 2, el 4 y el 8. Y el de 12, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Entonces aquí encontramos los divisores. Elegimos el mayor divisor común a los dos números. En este caso es 4. Este es el mayor divisor común entre estos dos números. Entonces nos dice que 4 es el máximo común divisor entre estos dos números. Dentro de la composición de factores en factores primos, nos dice que para descomponer un número compuesto en sus factores primos se divide el número dado por el menor de sus divisores primos. El cociente se divide también por lo que el menor de sus divisores primos y así sucesivamente con los demás cocientes hasta llegar a un cociente primo que se dividirá por sí mismo y dará como cociente 1. Aquí nos da un ejemplo. Tenemos este ejemplo. Y para finalizar, tenemos la potenciación y nos dice que la potenciación es una operación que consiste en multiplicar por sí mismo un número llamado base tantas veces como lo indique otro número llamado exponente. Y nos da un ejemplo que 2 siendo la base y 3 el exponente se multiplica 2 por 2 por 2 es igual a 8. El resultado se llama potencia. Bueno, esto fue todo lo concerniente a los conjuntos numéricos. Espero haber sido clara y haber sido entendible en la explicación. Muchas gracias.